saludos desde este canal tinerfeño de Canal 8 y desde este programa Crítica en 8. Bienvenidos al programa, a este programa de debate, al cual les invitamos a que ustedes desde sus casas participen a través de ese correo electrónico que nuestro realizador va a colocar dentro de un poquito a pie de pantalla. Les animamos a que ustedes también participen de un modo directo enviándonos sus correos. Hoy vamos a debatir sobre un tema de actualidad, un asunto de actualidad, las elecciones generales al Parlamento. Y para eso pues hemos invitado a 4 personas. Hay que aclarar que solo una de los 4 son candidatos, es candidata en este caso, que es doña Maribel García Expósito, candidata al Senado por la isla de Tenerife, de la coalición de los Verdes, Izquierda Unida y Alternativa Ciudadana 25 de mayo de Lanzarote. Está aquí, bueno, pues como, espero que no se lo tome mal, como miembro de una coalición, en este caso minoritaria, dentro, en principio, comparando con los grandes partidos que concurren a las elecciones, que habitualmente pues, no ha tenido la ocasión de debatir con esas otras fuerzas políticas, seguramente porque esas otras fuerzas políticas no consideran que ella o los demás miembros de la candidatura al Congreso tengan los mismos derechos para debatir. Bienvenida, doña Maribel. Gracias. Nosotros consideramos que sí tiene los mismos derechos y por eso está aquí. Muchas gracias. También tenemos que darle la bienvenida al doctor Adrián Alemán de Armas, profesor universitario de periodismo, vicedecano de nuestra Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Estuvo ya en el debate anterior que realizamos sobre las elecciones, en aquel caso de candidaturas al Senado. Bienvenido, don Adrián. Y hay que aclarar una vez más que don Adrián no está representando aquí a ningún partido político. Es decir, don Adrián Alemán está como profesor universitario y como persona que con sus criterios pues, puede aportar puntos de vista a esto de las elecciones generales que debatimos. Tenemos que saludarle y darle la bienvenida a un habitual de esta casa, del Canal 8. Él está en otro programa de los jueves, pero de denuncia pública. Lo conocen suficientemente a don Juan Manuel Fernández del Torco Alonso. Está aquí en condición de coordinador regional del Centro Canario Reformista, que es un partido, no voy a decir que es chiquitito, porque si no también se puede molestar, pero que no es un partido, digamos, numeroso, ni tampoco concurre a las elecciones generales. Pero sí él tiene pues, experiencia política, criterios políticos que puede aportar a este debate. Y igualmente tenemos que dar la bienvenida y agradecerle su presencia a don Javier Jiménez Mendoza, que es filólogo, estudiante de periodismo y miembro de BEN-MAGEC. Bienvenido, don Javier. Bien hallado. Don Javier es, si ustedes pueden considerarlo así, como una especie de representante de esa juventud que a veces pues no se lo escucha lo suficiente. En todo caso, de esa juventud que ha participado pocas veces de un modo activo en el acto de las urnas, en ir a votar, las primeras votaciones, es decir, no está cansado de votar todavía. Entonces, y también nos interesa ese punto de vista de la juventud. En el transcurso del programa, como es habitual, recogeremos otras declaraciones que iremos anunciando y bien, y con este planteamiento, si les parece, vamos a el informe inicial que sirva un poco de pórtico al debate. El sistema electoral español tiene una larga historia que se inicia a principios del siglo XIX, provocado por el vacío de poder tras la invasión de Napoleón. Con la celebración de una Asamblea Nacional, las Cortes, en Cádiz, cuyos diputados venidos de todas las regiones de la metrópoli y de ultramar fueron elegidos por sufragio popular, según la Instrucción para la elección de los diputados de 1810, que constituyó el embrión de la ley electoral, concluyó con la promulgación de la Constitución de 1812. La Segunda República, proclamada en 1931,
introdujo el sufragio femenino. En diciembre de 1976, los españoles fueron convocados por referéndum a aprobar la ley para la reforma política del Estado. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. La Constitución española señala que nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente ni compatibilizar el acta en el Parlamento autonómico con el de diputado en el Congreso. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal y secreto. Tanto el Congreso como el Senado son elegidos por 4 años. Durante su mandato, los diputados y senadores gozan de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se presentan un total de 23 partidos políticos a las elecciones generales del próximo 14 de marzo. De ellas, solo 6 concurren simultáneamente a las cámaras alta y baja. Además, 5 del total se presentan solo al Senado. Al Congreso concurren las siguientes candidaturas: Partido La Gente, Alternativa Popular Canaria, Falange Española de las Jons, Partido Popular, Izquierda Republicana, Coalición Los Verdes, IUC Alternativa Ciudadana 25M, Partido Socialista Obrero Español, Los Verdes Grupo Verde, Partido Humanista, Partido Nacionalista Canario, Falange Auténtica, Democracia Nacional, Movimiento Social Republicano, Coalición Canaria, Partido Comunista del Pueblo Canario, Partido Obrero Socialista Internacionalista, Centro Democrático y Social y la Falange. Cada uno de ellos ha presentado una lista de 7 candidatos. Al Senado concurren 25 partidos, 17 por Tenerife, 9 por La Palma, 9 por La Gomera y 7 por El Hierro. Entre las novedades destaca que por Tenerife se presenta el Partido de Ciudadanos Agobiados y Cabreados, con Luis Eduardo Dornac. La campaña electoral se desarrollará entre el 27 de febrero y las 0 horas del 13 de marzo, jornada de reflexión. El 4 de marzo finaliza el plazo de solicitud de la documentación para el voto por correo. El 7 de marzo es el último día para que la oficina del censo electoral remita la documentación a quienes vayan a votar por correo. El día 8 de marzo es la última jornada en la que será posible publicar o difundir sondeos electorales en los medios de comunicación. El 10 de marzo concluye el plazo para votar por correo. Este ha sido el informe inicial. También se han enumerado en este informe pues, los partidos que concurren tanto al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al Senado por las circunscripciones insulares, porque ustedes saben que la circunscripción ya no es provincial, sino insular. Bien, pues hecho ese informe inicial, cualquiera de ustedes ya puede empezar. Sí quiero hacer la matización de que han escuchado ustedes eso de Partido de Ciudadanos Agobiados y Cabreados. No ha sido un desliz ni de los servicios informativos de este canal, ni tampoco de Grisela, que era la voz que estaba hablando, ni muchísimo menos, sino que efectivamente hay un partido que concurre, que es de Ciudadanos Agobiados y Cabreados. Así, hecha esa aclaración, esa matización, ya ustedes pueden empezar lo que quieran, ¿no? Maribel, parece que te indican a ti. Bueno, pues estaba pensando que los miembros de ese partido no son los únicos que están cabreados, etcétera. Pero bueno, otros... Pero eso deben estar cabreados de un modo muy... Debe ser. Yo lo que estaba pensando es que otras personas pues lo canalizamos, ese cabreo, etcétera, a través de otros partidos y otras propuestas, ¿no? Pero bueno, reconozco que hay motivos para ello, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí en representación, como ya se dijo al principio, de la coalición de 3 partidos políticos y nos presentamos a las elecciones bajo la denominación de Iniciativa Los Verdes, Izquierda Unida, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote. Pero luego, perdona, el movimiento de los Verdes está también fraccionado porque hay otra candidatura, digamos en el caso
que es Los Verdes Grupo Verde. ¿Esos Sí, son cierto. hermanos suyos peleados con ustedes o cómo es eso? Bueno, en primer lugar no tenemos la patente ni del color ni del nombre, pero no voy a escabullirme la pregunta. Venga. Efectivamente, ese grupo que se ha presentado también a las elecciones son una serie de personas que eran miembros, eran o son, eso también está en el aire, pero bueno, miembros del Partido de los Verdes de Canarias, de la circunscripción de la isla de Gran Canaria, y una parte no estaba de acuerdo con la firma del acuerdo para ir en coalición con Izquierda Unida y Alternativa Ciudadana. Entonces decidieron ir por su cuenta. Muy bien. Eso es lo que hay. De acuerdo, pues venga, estamos en un marco general de elecciones generales. Sí, yo quisiera decir algo que me sorprende, pero que bueno, que es que no tengamos a ningún representante del Congreso hoy aquí, ¿no? En este debate, ¿no? Y lo digo con sumo respeto porque cada uno elige el camino y coge la vereda que mejor le conviene, ¿no? Han sido invitados. Por supuesto, pero es que yo quiero decirlo porque es que seguramente nuestros oyentes van a pensar que qué es esto, ¿no? Porque el otro día en el debate del Senado, Maribel salió a través de una entrevista hecha en una plaza de La Laguna y aquí habían tres senadores, tres candidatos al Senado, ¿no? Sí. Hoy no hay ningún candidato al Congreso. No. Bien. Dice que hay un grupo de cabreados y bien, leyendo un periódico de hoy, que no voy a nombrar para no hacerle propaganda, porque es un periódico nacional, un determinado político canario, bueno, lo dice un periodista, pero claro, hay que decir lo que dice el periodista de él, ¿no? Al darle el carnet de identidad, dice que entró en la política por un descuido, durante una partida de envite. Claro, esto a uno le resulta un poco jocoso, ¿no? Que eso se diga y que se publique en un periódico nacional, periódico del país, vamos, de hoy, ¿no? Que entró por un descuido durante una partida de envite. Y dice que desde entonces... ¿Se distrajo del envite? No, jugó en una partida de envite, parece ser que ahí pasó algo y se descuidó. Ya. Se descuidó. Le hicieron un chico seguramente. Desde entonces, ese descuido lo llevó a que desde entonces no le haya sido arrebatado el sillón de alcalde de un municipio. Bien, bueno, hay que decir que este señor es don Paulino Rivero, que lo dice en una declaraciones de hoy, el periodista que lo entrevista en el periódico El País, ¿no? De hoy, vamos, del día 17 de febrero. Y claro, cabreado termina uno cuando escucha cosas como esta o cosas como que se han logrado, según un sumario que se saca fuera de la entrevista, que se han logrado para las islas más beneficios en 2 legislaturas que en los últimos 500 años. Me parece una barbaridad tan grande que uno tenga que tragarse este sapo que habría que matizar. Por eso me gustaría que hubiera estado aquí para preguntarse. Sí, no, hay que aclarar que fueron invitados, igual que fueron invitados por este canal, para el debate sobre el Senado, pero al parecer ni siquiera los propios candidatos resuelven, sino que hay una especie de, digamos coloquialmente, de popes de campaña o algo así, que son los que pactan a qué debates van y a qué debates no van. Y al parecer tampoco es que haya demasiados debates, por lo visto van a pactar solo uno en radio y otro en televisión, ajustando tiempos, ajustando todas esas cosas. Entonces, bueno, pues con lo cual, pues esa fórmula del debate que siempre se ha estimado en democracia como una oportunidad para que los ciudadanos la ciudadanía pueda comparar, pueda valorar ante un mismo asunto las posturas distintas, la capacidad personal de los candidatos, etc., pues no vamos a tener ocasión, salvo aquella ciudadanía que conecte ese día o que escuche ese otro a la emisora de radio, en el caso de escucharlo, que conecte la televisión del canal concreto elegido para ese único debate. Pero bueno, eso es limitar la democracia, pero bueno, están en su derecho, como decía el profesor Adrián Alemán, y nosotros también en el nuestro, de decir que sí que han sido invitados, que son invitados, que el canal permanece siempre abierto
para en cualquiera de las fórmulas de debate se pueda hacer, y que siempre estarán las puertas abiertas para ese tipo de servicio a la ciudadanía. El profesor Hernández del Torco. Bueno, yo represento un partido político pequeño pero con representación. Elegido por las urnas, tenemos representación municipal en el Ayuntamiento de Aruna. ¿Tiene un concejal? Lo suficiente para tener representación en nuestra primera salida. Hay otros partidos políticos que salen y no consiguen representación, a pesar de la gran mordaza de la cual fuimos objeto durante la campaña por parte del trípode de los grandes partidos. Y no nos hemos presentado a estas elecciones por una razón puramente de nuestra propia definición política, porque somos un partido de corte federal y por lo tanto tenemos una tendencia absolutamente de ámbito municipal e insular, en cuanto a nuestra implantación va en esa dimensión. Pero yo me alegro que no haya aquí ningún representante de la candidatura al Congreso. Y me alegro porque yo creo que la candidatura al Congreso es una candidatura hipertrofiada, es una candidatura de la maquinaria de los partidos y que le impide al ciudadano con el voto el poder votar a quien quiere y a quien le gusta. Por eso yo felicito a los candidatos al Senado porque ellos se llevan el voto directo e inmediato, porque van con listas absolutamente libres. De cualquier forma, yo quiero también sumarme al lamento que hasta ahora se ha vertido en torno a las ausencias, porque creo que es significativo el que en los distintos medios de comunicación cada cual exponga su criterio, aquello que defiende, ¿no? Lo cual no nos debe llevar a desmerecer las presencias, ¿no? Y bueno, quería simplemente apuntar esto como breve nota inicial, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de ustedes, o vamos, de los demás conciudadanos, más o menos de sus edades, de sus situaciones con las cuales ustedes se relacionan, ¿cómo perciben ustedes la campaña electoral, por ejemplo? Hombre, desde el punto de vista ¿les parece bien? Del ciudadano de a pie, aunque en definitiva todos lo somos, ¿no? Considero que hay un poder mediático que está teniendo enorme significación en el día a día, ¿no? Y que si el poder mediático está en manos de aquellos partidos políticos más pudientes, digámoslo así, y que ejercen una determinada presión, pues la información que llega no es la información veraz, sino mediatizada justamente, parcializada. No llega toda la información, todas las distintas caras y todas las distintas versiones de la realidad, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que evidentemente el monopolio también se da en la política y se da en los medios de información, y a los grandes partidos les interesa el monopolio, la tendencia al bipartidismo por excelencia. O gobierna la derecha o gobierna teóricamente la izquierda, que para mí lo que se está conduciendo es una democracia puramente formal y no real. Porque a ningún partido en esa difusión de programa, de contenido, de objetivo, se le permite que pueda llegar realmente al ciudadano. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Y a mí me sorprende que estas que van a ser las elecciones del cuarto de siglo del restablecimiento democrático después de la Constitución del 31, todavía tengan que surgir partidos, como hemos aludido, el partido del cabreado, que me recuerda al viejo partido de la Segunda República del derecho del cuchillo y la cuchara cordobesa para que se les diera de comer. O sea, luego es algo que se sigue planteando. ¿Qué ocurre? Que ni a Partido Popular, ni a su apéndice en Canarias, que es Coalición Comercial versus Coalición Canaria, ni al Partido Socialista le interesa que podamos abrir camino para poder llegar los partidos pequeños a exponer un programa diferente y unas ideas diferentes, porque la política no es dinero, la política es vocación, la política es ilusión y la política es imaginación. Y servicio, tendría que ser. Inmediatamente que entremos, el primero que va a hablar es el profesor Adriano. No tengo ninguna prisa. Pero vamos a hacer, tendré la palabra, se lo garantizo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos enseguida. Estamos, como saben, en el Canal 8, como ven, como comprueban, Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, debatiendo hoy sobre elecciones generales al Parlamento.
Ha habido un informe inicial, como siempre, ha habido también una primera intervención de nuestros 4 invitados que están presentes aquí y ahora. Y a continuación vamos a escuchar otras declaraciones, en concreto de don José Luis Rivero Ceballos, del profesor Rivero Ceballos, que como ustedes saben pues es presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, y también de don Lucio González Gorrín, que es licenciado en Filosofía y en Psicología. Van a ser puntos de vista, desde ópticas, desde posiciones universitarias por supuesto, sin marcar ninguna inclinación de voto para nadie, sino haciendo reflexiones generales sobre este tema de las elecciones generales al Parlamento. Así que vamos a escuchar las declaraciones de los dos, a los cuales les agradecemos, por supuesto, la atención que nos han prestado para poder realizarlas. El principal problema desde el punto de vista social en España sigue siendo, desde los años 70, pues sigue siendo la alta tasa de paro. España tiene una de las tasas de paro más altas de Europa. Uno de los puntos sería pues apostar por la vida, desde el inicio hasta el final. Uno segundo es apoyar la familia basada en el matrimonio monogámico estable. Un tercer punto pudiera ser, asimismo, apostar por la calidad de la enseñanza y, por tanto, los derechos que tienen los padres a la hora de elegir aquella formación integral que más le va a los hijos. Una cuarta perspectiva, que pudiera ser la primera, es potenciar toda la dimensión de la dignidad de la persona humana, de los valores morales, de las creencias, que debe estar en el inicio de cualquier progreso. Estamos invirtiendo una enorme cantidad de recursos en educación y en formación profesional. Tenemos con seguridad las generaciones de jóvenes mejor formadas de toda la historia de España y estamos desaprovechando esa oportunidad. Desde la perspectiva de la fe es que el voto en las elecciones de los que son creyentes debe ser responsable y libre. Y para que haya una auténtica libertad hace falta que estén formados. Y para estar formados deben conocer los distintos programas de tipo político. El grado de temporalidad de los empleos es muy alto en relación con la media europea. España se encuentra pues alrededor del 35% de contratos temporales, muy por encima de la media europea, que es del 15%. Y Canarias incluso supera a ese 35% y ya estamos algo por encima del 40%. Asimismo, los ciudadanos deben apostar por todas esas políticas de pleno empleo, de distribución de la renta, de opción preferencial por los pobres o los más necesitados, como pueden ser los pobres, los ancianos, los enfermos, los inmigrantes. Y evidentemente me parece que los ciudadanos tienen que tener muy en cuenta aquellos que luchan por la paz, por la concordia, por la reconciliación y por tanto están en contra de cualquier violencia como la doméstica o como el terrorismo. La parte de la población que queda dentro de los límites de la pobreza. En Canarias, según la encuesta de condiciones sociales del 2001, estábamos por encima del 18% de la población que se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Y me parece que esto en España es un punto menos. Me parece que este es uno de los aspectos importantísimos que merecen la dedicación de políticas y de recursos. Han sido puntos de vista del profesor José Luis Rivero Ceballos sobre datos y referencias de situación de Canarias, necesidades, problemas.
y puntos de vista también de tipo moral por parte de don Lucio González Gorrín. Pero le habíamos dado, tenía pendiente la palabra don Adrián Alemán, así que adelante. Sí, decir que yo sí extraño a los políticos, a los que han firmado su acta para ir al Parlamento, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan muchísimo los medios de comunicación, de luego, cuando son sobre todo íntimamente entrevistados, o cuando en un periódico le hacen un agasajo, ¿no? Y me extraña no ver aquí a don Paulino Rivero, y por supuesto a don José Segura, que es bastante locuaz en sus manifestaciones, ¿no? Seguramente ellos preconizan ese principio de la termodinámica, ese segundo principio de la termodinámica, don José Segura es catedrático de termodinámica, de que aplicándoselo a ellos la política ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Yo creo que eso es una verdad tremenda, porque Paulino Rivero ahora va a la tercera legislatura, ya lleva 8 años, José Segura va a la no sé cuánto, porque ha sido presidente del Cabildo, ha sido alcalde de Laguna, ha sido un senador, ha sido diputado. Entonces, bueno, si uno quiere saber de esta gente de la política desde el año 78, podemos verlos retratados en todos los medios durante estos 25 años, cómo han ido envejeciendo dignamente, por cierto. Pero claro, a mí me gustaría tenerlos en este debate, no porque seamos nosotros quienes estemos debatiendo, sino porque tienen que dar la cara a esa gente que les van a pedir el voto. Pues a mí me encantaría verles la cara, desde luego, en directo y aquí al lado, pero como... Debatiendo quiere decir, no solo Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, aquí, hablando, debatiendo, dialogando, etcétera, ¿no? Porque la figura del trípode me encantó, si me permite utilizarla, pues el trípode de los 3 grandes partidos ahora mismo están secuestrándole, más que secuestrándole, incluso robándole a la ciudadanía la posibilidad de contrastar sus programas, sus propuestas con las de otros partidos como el nuestro, nuestra coalición en este caso, que usted al principio decía que si me lo iba a tomar a mal llamarnos pequeños, no, en absoluto somos pequeños, relativamente pequeños, vamos a utilizar un cuantificador. Cuantitativamente, que no cualitativo. Bueno, cuantitativo sí, por supuesto. Por supuesto, con el máximo de los respetos. Por supuesto. Y siempre si me lo permitían. Por supuesto. No, yo lo único que más que pequeños diría relativamente pequeños. Me gusta la filología política, como diría mi gran profesor Luis Alemani. Entonces me da muchísima pena y al mismo tiempo también me enfada, me cabrea. La ciudadanía no se merece eso, no se merece que actúen con esa arrogancia y esa prepotencia. Somos los grandes, tenemos la sartén por el mango, podemos pagar toda la publicidad que queramos y lo vamos a usar. Y vamos a ir a los debates, a los que queramos nosotros y a los programas que nos apetezca. Donde no tengamos partidos pequeños o relativamente pequeños que nos puedan llevar la contraria. Sí, por ejemplo, porque si nos damos cuenta, esos 3 partidos están prácticamente de acuerdo en todo. Las únicas diferencias son los detalles, las pequeñeces. Por ejemplo, los 3 coinciden en el puerto de Granadilla. Sí, más grande, más pequeño, con una cantidad determinada de metros, de kilómetros, de metros cúbicos, de lo que sea. Pero están de acuerdo. Y así con casi todo. Entonces nosotros precisamente somos los que no estamos de acuerdo. Entonces yo también creo que no están porque tienen miedo. Y es que la única lógica que le encuentro a esa actitud, aparte de prepotente y arrogante, es que en realidad en el fondo esconde el miedo que tienen a debatir. Sí, perdón, naturalmente pienso que es justo miedo al debate y a entablar pues el contraste con las distintas formaciones y poder ver de esa manera a la ciudadanía, al resto de la ciudadanía, cuáles son las verdaderas ideas que se ocultan detrás de cada partido. Comentaba el señor don Lucio González que para estar formados debemos, la ciudadanía, conocer los distintos programas políticos de los distintos partidos, ¿no? Para de esa manera llegar al conocimiento y por tanto poder ejercer nuestro derecho al voto con plenas facultades, digámoslo así, ¿no? Cuando el conocimiento
o el acceso al conocimiento se nos limita de una manera tan, yo creo que denigrante y bastante aberrante como es la de coartar a la ciudadanía al acceso al mismo en los medios de comunicación, pues bueno, es bastante lamentable, ¿no? Yo quería plantear también, si me permiten, un poco, por supuesto, sí, sigan debatiendo ustedes, porque están aquí para eso, ¿no? Pero un poco también, si en esto tiene que ver lo de las listas cerradas, lo de las listas bloqueadas, y hasta cuándo vamos a estar sin listas abiertas, cosa que no sucede en el Senado, que en el Senado, como todos sabemos, el ciudadano puede elegir, pero libremente. Pero lo de las listas abiertas es una asignatura pendiente de esta democracia que evidentemente todavía no hemos superado, ¿no? Yo creo que el sistema DON y el sistema de la lista cerrada, que tuvo una razón de ser, o de la lista bloqueada, como se llama en algunos países, tuvo una razón de ser quizás durante la década de los 80, hoy en el siglo XXI no tiene justificación. Porque la consecuencia de que sigamos viendo a la meritocracia del partido es por cual tenemos esos ancianos que los conocimos jóvenes, han ido envejeciendo. Todos, y se irán en el otro mundo llevando el programa del partido porque tan solo llevarán lo que he logrado hacer, qué bueno soy y dónde estoy. Esto es el gran problema. El gran problema era el elemento social que nos está el rector del seminario. Cuando nos hablaba del elemento social, que era el juego del artículo 1 de nuestro texto constitucional, porque es un Estado democrático, forma de gobierno, pero social desde la perspectiva de la dimensión de las personas, exige una pluralidad y una información adecuada. ¿Por qué se están cerrando en los medios de comunicación el debate solo a dos líneas? Porque estamos ante un nuevo neofranquismo. Estamos haciendo los debates en la cadena del movimiento y en la cadena del desmovimiento, pero que nos va a llevar al mismo movimiento si llego al poder. Porque siempre hay ahí el apéndice, esa especie de piedra en la vesícula, pero no molesta, que no le da nunca una colicistitis política, que es Coalición Canaria, que juega con un lado o con otro. Y por eso a mí me sorprende cuando alguien dice, en esta propaganda institucional que les acaban de suspender, y hay que decirlo, porque estamos en campaña, la Junta Electoral les ha suspendido la campaña institucional, la campaña con nuestros medios, a Coalición Canaria, que cuando Coalición Canaria, y no está tan lejano, a algunos partidos como el que yo represento, lo llevó a los tribunales y todavía estamos en los tribunales porque dice que habíamos cometido un delito electoral por poner la publicidad encima de los carteles de ese majestático poder arrollador económico del sistema contra el pequeño David. Y esto es tan limitativo que estamos llevando a cabo al ciudadano a un total hastío de la vida pública. No quiere ir a votar. Le da igual quién gobierne. Y esto es peligroso. Sí. Es muy peligroso. Sí, realmente me surgen dos opiniones de hoy. Yo soy profesor de Historia de la Comunicación, lo que quiere decir que tendría que estar hablando del siglo XIX, XVIII, XVII, pero me tengo que referir al día de hoy. Es decir, la prensa de hoy dice, Coalición Canaria declaró al Tribunal de Cuentas un gasto electoral de 650.000 euros en el año 2000. En torno a 10 millones, 11 millones de pesetas. Perdón, 104 millones de pesetas. Eso sí. Me faltó la coma, la puse mal. Soy de letra. La coma la puse mal. Bien, 104 millones de pesetas. En estas elecciones será más. Y por otro lado, lo que decía Maribel, los ecologistas dicen que la Unión Europea no autoriza ni financia el nuevo puerto de Granadilla. Es decir, seguimos jugando a dar cuestiones de interés al puerto y aeropuerto de Granadilla, porque claro, uno sin otro es imposible, porque el desmontar la pista de aterrizaje de la Vista Norte significa llenar los vacíos de la playa para crear el puerto, es decir, es una cosa, uno se retroalimenta con el otro, y eso no lo sabe la gente así, pero el otro día el presidente del gobierno de Canarias estaba sentado con el ministro del ramo negociando tal. Sin embargo, eso no está aprobado. ¿Pero por qué la Unión presidente? Europea, ¿El que manda o el que tan solo sale en las actuaciones? No, es que el que manda está negociando hoy. El que manda también en información de hoy, hay otra información que tengo aquí, porque yo no soy como Justo, pero soy bastante justo. El que manda está negociando el plan de empleo. Cuestiones
de este jueves, o sea, el próximo jueves, el futuro del régimen de las ayudas canarias en Bruselas, ¿no? Pero claro, uno se pregunta, bueno, Antonio Rodríguez de Ben Mahek, a propósito que hay aquí un joven que pertenece, indicó en rueda de prensa que los grupos ecologistas como Greenpeace, BeanLife, ADENA, se reunieron con miembros de la Dirección General de Medio Ambiente y de Política Regional de la Comisión Europea para hablar sobre el proyecto real del puerto de Granadilla en Tenerife. Es decir, ese tema ya el pueblo lo está cogiendo en sus manos, porque es que resulta que desde la política solo nos llegan los repiques de campanas que ellos quieren. No, y disculpa, lo que nos llega a través de los medios de comunicación es justamente no la información veraz de este tema, como de cualquier otro. Son muy pocas las informaciones veraces que nos llegan, sino propaganda institucional. En este caso, uno se puede encontrar, como ocurrió hace un par de semanas, titulares del tipo: Tenerife dice sí a Granadilla, portada de un periódico. Eso es un atentado a la inteligencia. Es terrorífico, porque yo formo parte de esta isla como habitante y no me siento identificado con lo que se recoge ahí, ¿no? Bueno, eso es como La Voz Canaria en Madrid. Es decir, no, perdón por Dios, que La Voz Canaria en Madrid, yo soy canaria, a mí no me representa Coalición Canaria. Por supuesto que ellos tienen todo el derecho a hacerlo, porque tienen 4 diputados y un poquito más para tener un grupo parlamentario. Supongo que no cogerán 5, porque si lo cogen entonces tendríamos que mudarnos, ¿no? Bien, vamos a hacer el paréntesis. Te quedas con la voz, y pido la voz. La primera voz pendiente, doña Maribel, y ahora vamos a hacer otro paréntesis, si les parece a ustedes. Bien, vamos al tercer tramo de este debate en Canal 8, en Crítica en 8, y en un debate dedicado a las elecciones generales al Parlamento. Vamos ahora a escuchar unas declaraciones de la ciudadanía en la calle. Hay que matizar, en aras del rigor informativo que siempre preside la actividad en esta casa de Canal 8, o procuramos dejarnos presidir por ese rigor y por esa veracidad, que estas declaraciones que ustedes van a escuchar no pretenden ni muchísimo menos dar un exponente de lo que piensa la ciudadanía de Tenerife en general, ni muchísimo menos. Son bueno, personas que se les ha encontrado en la calle, que se les ha encontrado además, me parece que es en un lugar concreto de La Laguna, además dentro del municipio de La Laguna, pues en un lugar que es el Casco. Por lo tanto, no es, ni muchísimo menos, ni pretende ser un exponente acabado o un sondeo riguroso de la generalidad de lo que piensa la ciudadanía tinerfeña o la ciudadanía isleña, ¿no? Es decir, simplemente son, bueno, pues personas cogidas al azar o invitadas al azar, mejor dicho, no cogidas, invitadas al azar a que respondan unas preguntas y que ellas libremente lo han hecho así. No tienen más pretensiones ni de dirigismo, ni de, lo digo para aquellos analistas de los popes electorales, para que no hagan facturas ahora encargando estudios sobre los movimientos, digamos, fantasiosos, de connotaciones que no existen. Ahórrense por lo menos ese dinerito. Bien, vamos a escuchar a esos ciudadanos en la calle. Pues espero, como buena ciudadana, espero que sí. El que más voto tenga, sea para bien, sea para mal. No lo tengo decidido porque no sé si estar aquí o dónde estaré. El PSOE puede ser, para mi gusto. Yo sí, si Dios quiere, ¿no? Pero para mí el PP. Ahora los demás que piensen lo que quieran. No. Hombre, supongo que el Partido Popular, ¿no? Va a ganar. Sé por quién no voy a votar, pero por quién voy a votar todavía no lo tengo claro. Pues probablemente sea el PP. Probablemente, pero a lo mejor no, o sea que no lo sé. Ahí está un poquillo apretado, pero yo pienso que ganarán otra vez los populares. Yo creo que sí, yo quiero. Yo lo que le pido a Dios es que gane el que mejor gobierne España. No lo sé. Me gustaría que ganara el Partido Socialista, pero no lo sé. Pues seguramente, claro. Ojalá gane quien se lo merezca, vamos, quien vaya a hacer lo mejor por el pueblo. Me lo tengo que pensar un poquito,
Estoy ya desengañado. Oigo a unos hablar, cuentan lo mismo, hacen las mismas promesas y luego, la verdad, cuando llegan al poder, se ríen de todos nosotros y las promesas que hacen durante las elecciones luego se olvidan. Aquí por lo menos ATI, eso es seguro, ¿no? Coalición Canaria gana aquí, que es lo que les interesa a los canarios, que salga un partido fuerte a nivel nacional, porque con los votos que tenemos aquí, allá no somos nada, somos una minoría. Esas han sido, repito, sin ningún afán ni muchísimo menos exponencial ni representativo de lo que piensa la totalidad de la ciudadanía. Han tenido la amabilidad, tanto unos como otros, de atender las cámaras y de dar de un modo directo sus opiniones, cosa a la que nos tiene que constar a todos que no todas las personas son, y están en su derecho, les agrada que se les haga este tipo de preguntas, ¿no? Me parece que Maribel haya pedido la palabra. Sí, voy anotando muchas cosas que se me van acumulando y hay una que, en primer lugar, que es que no me puedo resistir. Yo soy jugadora de envite y entonces cuando me nombró el envite al principio el a ver si va a ser el compañero Paulino. No, pero lo puedo retar a un partido de envite, con lo cual a lo mejor aparece, igual se digna a jugar un partido de envite. Depende de quién haga más señales, ¿no? Y jugarse algo, ¿no? Seguramente él tendrá más experiencia que yo, pero bueno, yo estoy dispuesta, ¿eh? Eso es lo primero. Por otra parte, el que él haya contado esa anécdota, pues yo creo que debe ser que le han aconsejado, seguramente los asesores de imagen, etcétera, que estos grandes partidos todos tienen, que sea un poco más simpático a lo mejor, porque la verdad es que el hombre es serio, ¿no? Siempre se le ve tan sesudo, tan metido en lo suyo, que es muy raro verle sonreír, ¿no? Y hacer una broma, un chiste, mucho menos. Entonces, pues desde ese punto de vista, a lo mejor por ahí vienen los tiros, ¿no? También es verdad que uno se ríe, yo en este caso me río casi siempre, con cosas que en realidad son para llorar, efectivamente, porque además lo que él que mencionó Adrián, lo que él dijo en el sentido de que en estos últimos 8 años se ha creado más riqueza para Canarias. Han logrado más beneficios. Se han logrado más beneficios. Inversiones, se refiere a inversiones. En los últimos 500 años. Bueno, yo no sé a lo que se refiere, yo sé la cita textual, entonces seguramente es verdad. Seguramente está diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo que pasa es que no dice a quién en Canarias, quién se ha beneficiado de todos esos beneficios, si me permiten la redundancia, en estos últimos 8 años. Porque ellos han sido simplemente un partido que en Madrid han estado de comparsa del PP. Aquí en España ha mandado el PP, ¿o no? Sí, y claro. En la última legislatura incluso con mayoría absoluta. En la primera todavía puede que Coalición Canaria tuviera algún bacalao que cortar, ¿no? Pero en la segunda en absoluto los necesitaban, simplemente era para operaciones de maquillaje, de lavarse la cara, para que el PP no fuera solo en determinadas votaciones, etcétera, en el Parlamento, apoyando determinadas leyes como la de extranjería, entonces necesitaba una coartada. Pero es que el mejor diputado del Partido Popular ha sido el señor Mauricio. Por ejemplo. Es que es decir, es lo mismo, no es que juega maquillaje, es que están integrados. Es la unión del pueblo navarro existe en Canarias, se llama Coalición Canaria. Sí. Es lo mismo. Y eso me lleva a empatar con la Voz en Madrid, la famosa Voz en Madrid. La Voz de Canarias en Madrid. Sí. No la Voz de Madrid. Perdón, la Voz de Canarias en Madrid, que es lo que van vendiendo, ¿no? Aparte de la campaña institucional, por la que han sido ya condenados. Sí, pero una vez realizada la campaña. Sí, pero yo quiero referirme a ello, igual que a la campaña del PP, del ministerio aquel, que también fue condenado, demasiado tarde, con dinero gastado del dinero público, del erario público, y nadie va a la cárcel. Entonces, eso tiene que cambiar. Han gastado un dinero que no era suyo para hacerse propaganda de su partido. Entonces, ese dinero público hay que yo no soy experto en derecho, aquí tenemos un experto penalista además, pero yo lo que sí me conformaría con que en todo caso, desde mi punto de vista, que se devolviese el dinero. Hay que devolver el dinero al erario público y además alguien tiene que ir a la cárcel por malversación de fondos. O eso no es malversación de fondos. Y perdón, y con la Voz en Madrid, y ya que usted ha nombrado al señor Mauricio, yo aquí lo tenía para que no se me olvidara, porque él hizo unas declaraciones hace poco a la prensa también y reconoció cierto victimismo, ¿no?, por parte de Canarias, incluso lloriqueo. Entonces, en realidad, la Voz Canaria en Madrid son voces de plañideras. Y yo no quiero esa voz en Madrid. Yo no quiero llorones, no quiero migajas, no quiero caridad, quiero justicia.
Eso es lo que yo quiero para Canarias y eso es lo que queremos nosotros. Pero después en la prensa, como en este mismo otro sumario de esta entrevista que le hacen hoy en el periódico El País, dice que el principal error de Aznar, dice el señor Rivero, ha sido la tosudez con la que ha llevado algunos asuntos. Lo dice por si acaso. Es decir, sí, digo esto para que quede ahí, ¿me entiendes? Una vez a Dios y el otro al diablo. Claro. Estamos en pre-campaña. Claro. A mí me quedan dos tonterías que decir, dos tonterías que me parecen básicas. No he nombrado al Partido Popular en cuanto a su no estancia aquí. Claro, han recibido el mensaje de los líderes de Madrid. Es decir, a Rajoy le han prohibido taxativamente que hable. Es decir, hoy en la prensa de hoy habla de que no tiene nada que decir, no hay rueda de prensa posible. Por lo tanto, dígame usted a mí si el reguero de los diputados que quedan van a hablar ni por nada del mundo. Y otra cosa que me faltó de antes era decir que cuando se habló de la universidad, del tema de la universidad, que está en una situación gravísima. La Universidad de La Laguna, yo no soy la de Las Palmas porque no la sigo de cerca, La Laguna la vivo en mis propias carnes, está pasando por un momento muy grave económico. Bueno, pues hay una información también de hoy que dice que la Fundación Empresa, la Fundación Universidad de Empresa de La Laguna no dispone del acuerdo de colaboración con el Servicio Canario de Empleo por valor de 3 millones de euros. Es decir, que ni siquiera, ya no le dan el dinero suficiente para pagar el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 11, el 23. Es igual, los capítulos, incluso el de limpieza, que ahorita vamos a tener los profesores que limpiarnos el despacho y los pasillos porque no hay dinero para eso. Y vigilar por turno, con escopeta de cañón recordada, las facultades, los catedráticos por supuesto primero, y bueno, después, sí, para que caigamos primero. Entonces quiero decir que el dinero que nos está hurtando el gobierno de Canarias, que se está invirtiendo de forma desmesurada en obras públicas, en carreteras, en puentes, y además vuelvo otra vez, a pesar del enfado del señor alcalde de Tegueste, que interrumpe el tráfico porque hicieron la regla de la carretera, es Coalición Canaria contra Coalición Canaria. Es decir, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Sobre todo la gente, el pueblo en general se confunde. Lo peor es que ese arsenal de millones que destina la Unión Europea, los fondos estructurales, solamente se están destinando justamente a lo que es infraestructuras de esa índole, carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, auditorios, cuando faltan centros asistenciales muchísimos, hospitales se sabe que de sobra faltan también en cualquiera de las islas. No se invierte prácticamente nada en cultura, la cultura es precaria, el ejercicio cultural también en las islas. Y bueno, yo creo que en el periodo presente, previo a las elecciones, yo creo que conviene vacunarse ante la propaganda institucional, porque nos podemos encontrar con declaraciones como la última que pudimos escuchar en las entrevistas recogidas, donde el conciudadano lo que hacía era justamente reproducir literalmente la propaganda que lleva a cabo el mensaje de Coalición Canaria, ¿no? Y yo creo que es un poco lamentable cuando uno... Lamentable no la declaración, sino el hecho en sí, ¿no? Si tenemos en cuenta que la voz de Canarias en Madrid no es exclusivamente, y eso conviene dejarlo claro, aunque sea una obviedad la de Coalición Canaria. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que diferenciar dos planos perfectamente. Aquellos planos en los que la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas, como el tema universitario, como puede ser el tema sanitario, porque las han querido asumir voluntariamente y por lo tanto tienen que afrontar el gasto del servicio público y que eso no se puede debatir en estas elecciones generales, y aquellas otras que son competencias del Estado en el cual sí se pueden debatir y en el cual a mí me gustaría oír la voz de los grandes partidos, por ejemplo en el tema de la seguridad ciudadana, que no es un tema de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, en el tema de la inmigración, que nos siguen invadiendo realmente las costas y nos siguen invadiendo las playas. Y yo oí ayer al embajador en Naciones Unidas del Polisario, Buhariad Meverikallah, que además fue alumno, un brillante alumno de la Universidad de La Laguna en el año 73-74, en el cual decía que estábamos infringiendo acuerdos de la ONU y de Naciones Unidas. ¿Por qué no se están planteando esto con una claridad? Me gustaría saber y preguntarle a los partidos políticos que pretenden gobernar España o el Reino de España, ¿cuál va a ser la posición de Canarias en la Comunidad Europea?
porque es un tema grave. Se van a acabar las posibilidades en el 2007, en los recortes, en los periodos de contingencia, en la determinación. Nada de esto se está hablando. A mí no me basta con que alguien me diga que él es la voz en Madrid, que a él lo escuchan en Madrid. Porque ¿cómo habla? La pregunta está, ¿cómo habla en ese alto cargo durante tanto tiempo? Porque el señor Rivero, el candidato Rivero, es un candidato trifásico. Tiene 3 puestos al mismo tiempo, él tiene el don de la ubicuidad. Pero evidentemente yo me sorprendo, no debe dormir nunca, o debe ser un hombre absolutamente privilegiado. Decía la compañera de mesa que era algo triste. Yo creo que no es que es triste, es que él es profuso y profundo, por lo tanto, y es tan profundo que no sabe llegar al ciudadano. Ese es uno de los temas que había que plantear, y no es una crítica personal, es una crítica puramente política y un diagnóstico criminológico. Ya se nos ha ido el tiempo, por lo tanto, sí les voy a rogar que hagan sus últimas intervenciones a modo de resumen, o como queramos decir, o algo que se hayan dejado en el tintero y que estimen que hay que decir ante esto de las elecciones generales al Parlamento. Doña Maribel. Bueno, pues yo tristemente he oído a la ciudadanía, a parte de la ciudadanía, sí, muy desencantada, y era lo que antes hablábamos aquí sobre la abstención, que además está siendo promovida, pero de una manera increíble por este trípode del que hemos hablado, ¿no? Entonces yo lo que sí, aprovechando las cámaras y las pocas ocasiones que nos brindan, que además tengo que dar las gracias a Canal 8 por tratarnos en igualdad de condiciones, es dirigirme a la ciudadanía y decirle que todos no somos iguales. No hay que generalizar nunca, es como decir que, no sé, que un chofer, que un taxista, lo digo porque mi padre era taxista, que tienen tan mala fama, pues no sé, un panadero, un jurista, un periodista, son todos malos o todos personas poco fiables. No, todo el mundo sabe que hay de todo en todas partes. Entonces yo lo que sí les pediría es un voto de confianza a gente que está preparada y a gente que tiene ilusión, que tiene ganas, y es gente honrada, hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos. Eso es todo. Sí, yo justamente invito también a la ciudadanía a excavar allí donde pueda encontrar información veraz y no exclusivamente propaganda, para bueno, luego dirigirse a las urnas y votar con el mejor de los criterios posibles. Doctor Fernández del Torco. Yo no me voy a pronunciar, solamente le voy a hacer 3 preguntas o 4 a los que quieran gobernar a partir de marzo, del 14 de marzo. Mis preguntas son muy sencillas. Primero, ¿van a aumentar las competencias autonómicas? Por lo tanto, ¿va a haber una transferencia absoluta? Segundo, ¿cuál va a ser la posición de Canarias en Europa? ¿Vamos a tener una voz propia? En tercer lugar, ¿vamos a continuar con la situación de inseguridad ciudadana? Y en cuarto lugar y último, ¿vamos a tener igualmente la pérdida de los servicios públicos ante la ineficacia que nos han demostrado los políticos de otras etapas anteriores? Nada más. Sí, Adrián. Recordar 2 títulos de prensa de hoy que dicen también que la producción de hormigón preparado aumentó en el año 2003 un 3,3%. Quiere decir que se ha construido muchísimo más que el año anterior. Y que el valor de las exportaciones canarias se elevó a 593 millones de euros hasta el año 2003. No sé si una cosa es poca o la otra es excesiva. Lo que sí sé es que lo que me parece excesivo es que las autoridades correspondientes, las que serán autoridades de nuevo, que tomarán juramento en el Parlamento no sé qué día del mes de marzo o de abril, sepan que personalmente yo, y supongo también mis compañeros, estamos aquí en Canal 8, si ellos quieren venir, nosotros estamos dispuestos a volver a retomar este debate porque todavía nos queda un mes de nada más. Por supuesto que la invitación sigue permanente. Me temo, profesora Adrián Alemán, que no seremos escuchados. Bueno, pero están en su libertad de hacerlo y nosotros, si se nos permite, en la nuestra, de denunciarlo. O denunciar esa ausencia y reiterar, porque la esperanza nunca hay que perderla, reiterar el ofrecimiento y reiterar la apertura de medios de comunicación. No se trata de que estén todos los días debatiendo, aunque tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal. No aleguen saturaciones de agenda ni nada de eso.
sustituyan pues, determinados, ¿cómo se decía?, baños de multitudes. Inauguraciones. Determinados parties, determinadas ceremonias, digamos, de jodentrismo y de exultación tremenda, por el diálogo con esos ciudadanos a los cuales ustedes les piden el voto, a esa ciudadanía que es realmente la soberana en un Estado democrático y de derecho. Y ustedes aspiran a ser representantes de esa ciudadanía. Bien, la invitación sigue abierta y también la invitación a todos ustedes, a todos los que nos siguen. Tienen el correo electrónico a pie de pantalla para que se comuniquen con nosotros si así lo desean, y invitarles a que si van a votar, que seguramente lo harán el 14 de marzo, vayan a ese voto consciente, a ese voto informado, a ese voto responsable, que también en el transcurso de este debate se ha señalado como yo diría que uno de los, no solo derechos, sino también deberes de todos antes de depositar una papeleta que tiene un valor inmenso, que ha de tenerlo. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo programa de Crítica Noche.